¿Qué tal? Continuando con los videos que estamos manejando para los pendientes, o mejor dicho, que estoy haciendo para los pendientes, está la parte relacionada con lo que sería la primera práctica. Por eso es que el video que yo les puse en la parte del Classroom dice práctica 1, parte 1. Debido a que yo cometí un error, déjense los explico cuál fue mi error cuando estaba impartiendo la práctica. Bueno, lo que me pasó es que yo al mostrarles cómo instalar el Simescape me cambié de carpeta. Es decir, lo que pasó es que yo me cambié de carpeta, una carpeta distinta donde yo tengo mis archivos. Eso fue lo que me causó el error cuando intenté ya generar la simulación. Posteriormente ya lo revisamos y simplemente lo que hice fue cambiarme a la carpeta donde eh, había descargado los archivos y lo que hice fue generar la simulación. Entonces, la mayoría de ustedes sí logró generar la simulación, algunos tuvieron algún problema debido a su instalación. Recuerden que lo más recomendable es que no lo instalen de aquí, de la parte de las aplicaciones o de este menú, sino que lo instalen correspondiente a la parte de o a la versión de MATLAB que ustedes están manejando. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue ya generar la simulación, algo que ya no pude ver por ese error que yo cometí. Fue ya dentro de lo que sería la carpeta, que fue lo que pasó. Bueno, yo ya generé la simulación. Aquí tengo el archivo de ensamble.m y los archivos .step, el archivo .xml, los cuales ustedes recuerden que pueden descargar y encontrar dentro del repositorio. Entonces están esos archivos. Lo que no van a encontrar serían este archivo .c de autosave y el archivo directamente del .data. Ese no está guardado. Entonces yo ahorita lo estaba buscando dentro de mi computadora e incluso ahorita tengo abierto mi Simulink y lo que me doy cuenta es que no grabé o no salvé la práctica. Lo tendría que volver a generar. Entonces aquí yo voy a tener un problema. Si lo vuelvo a generar la simulación, voy a tener un problema porque me va a reproducir estos dos archivos. Entonces en este momento yo los voy a borrar. No es necesario que ustedes lo tengan, sino sería como el estado donde ustedes iniciaron. Entonces recuerden que el comando era era sm import, comillas francesas, nos llevamos el nombre, .xml y le damos enter y en la esquina de aquí va a aparecer ocupado. Yo esperaría que ahorita no me pasara nada, porque generalmente lo que llega a pasar, como estoy grabando la clase, es que luego llega a tener un conflicto cuando intento correr la simulación. Pero ahorita, como ya tiene más memoria la computadora, espero que eso no pase. Ahora, esto lo vimos o se lo expliqué a ustedes casi de una manera más, pues decirlo así, así nada más platicadito porque no llegué a esta imagen. Entonces, esencialmente, esto es lo que debieron de haber presenciado y lo que ustedes deben de generar para su práctica. En este caso, lo que les puse dentro del mensaje del Classroom es que ya no era necesario realizar las otras 3 simulaciones, sino que hicieran la simulación de la junta prismática. Eso significa que les debe de aparecer un conjunto de bloques similar y la junta debe de cambiar, en ese caso, por lo que serían la junta prismática como tal. Algo que vimos era que teníamos un sistema del mundo, teníamos un bloque de solucionador y la configuración donde nosotros podíamos manejar esencialmente la parte de la gravedad. Lo vamos a dejar como un elemento constante y ahorita no lo voy a mover. Yo les pedí que lo cambiaran para el eje, entonces algo que me parece que bueno, aquí yo lo cambié y me parece que está sobre el eje Y. En dado caso de a ver cómo sale la simulación, a lo mejor lo más conveniente sería cambiarlo al eje Z. Entonces eso lo vamos a modificar posteriormente. Tenemos el elemento de la transformación y lo que les había platicado. Cuando entramos al bloque, el cual está relacionado con
cada uno de los cuerpos o las mallas que tenemos. Lo que nos va a presentar aquí es los elementos que van a estar relacionados. Como habíamos planteado en nuestros modelos cinemáticos, necesitamos un modelo de referencia, con el cual vamos a partir de ahí vamos a describir al sistema, o mejor dicho, las relaciones de posición y orientación que van a conformar un cuerpo. Y esa sería el equivalente a nuestra transformación que estamos utilizando. Entonces, básicamente lo que vamos a tener en los bloques es una entrada para la referencia y una salida para la referencia en cada uno de los cuerpos, F1 y F. En el caso, en los que van a la junta, tienen una referencia de restricción y posteriormente el cuerpo que están unidos también tiene una salida referencia con con otro sistema de referencia. Entonces es por eso que se dan cuenta, aquí nos aparecen sistemas de referencia y en el caso de la junta no. Así es como está programado. Y ahora sí, si yo le doy doble clic, me debe de aparecer la figura asociada con la junta. Entonces en este caso es la malla que me está representando el CAD que yo dibujé. Entonces desde aquí yo ya puedo observar la manera en que yo definí al ensamble. Es que yo tengo un sistema de referencia y Z, donde yo quiero que me afecte la gravedad, está apuntando hacia arriba. Es decir, que si yo me regreso, esto con lo que acabo de hacer es que me confirma que si yo quiero que la gravedad afecte a este arreglo, la tengo que cambiar en esa dirección. No lo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer posteriormente. Entonces aquí igual te dan cuenta la disposición es similar. También le damos clic y aquí lo que aparece pues, sería la referencia de la malla, las propiedades inerciales del cuerpo y lo que podemos cambiar en el aspecto gráfico. El último elemento de frames, yo les había dicho que está relacionado esencialmente con definir sistemas de referencia nuevos para ajustarnos a los modelos matemáticos que tenemos. En este caso no vamos a definir los modelos directamente aquí. Lo que vamos a hacer más adelante, vamos a utilizar un archivo llamado URDF, que es un archivo de descripción general para los robots. Ese archivo lo vamos a generar a partir también de una exportación de CAD, y ese nos va a permitir tener un mejor control de cómo vamos a definir las restricciones cinemáticas de un robot, de tal manera que esos archivos coincidan. Entonces ahorita lo vamos a dejar así. Esencialmente esta práctica tiene como objetivo que ustedes se acostumbren a lo que es el manejo del software. Entonces, algo que hicimos, o que yo les dije que hicieran, fue que configuramos directamente la junta. Entonces, yo voy a hacer una prueba, voy a correr la simulación para ver si me permite seguir grabando lo que sería esta práctica, o mejor dicho, esta parte del video. En dado caso de que no me deje, grabaré posteriormente la simulación y se las explicaré o se las haré editando el video. Entonces eso ya es como que más trabajo para mí. No explotó. Buena señal para mí, significa que no voy a trabajar más. Entonces básicamente esta sería nuestra entrada del eslabón. No se mueve porque no tiene ninguna entrada. Y bueno, esta parte donde está, le voy a dar doble clic para hacerlo pequeño. Y es una ventana auxiliar dentro del menú. ¿Se dan cuenta? Está dentro de MATLAB. Algo que no pude hacer debido a cómo está configurado o cómo pasó. No pude explicar algunos detalles dentro de lo que es esta simulación. Ahora, esto sí lo voy a poder hacer desde aquí. Entonces vamos a iniciar con la parte del menú. Entonces vamos a tener una opción para empezar a grabar los cambios que le hagamos desde aquí, modificando elementos dentro de este árbol. Lo más conveniente o lo que más nos va a convenir, como nosotros vamos a estar definiendo directamente cosas sobre el comportamiento del eslabón, es que todos esos cambios los vamos a manejar directamente desde la interfaz de Simulink. Entonces casi no lo vamos a utilizar. Lo siguiente, si se hace algún cambio, desde aquí se puede correr la simulación. No es necesario volverla a correr desde MATLAB, sino tenemos opciones de poder generar la simulación desde diferentes ventanas. El update del diagrama, por si hacemos algo, desde esta ventana, va a actualizar lo que sería Simulink.
Igual, la mayoría de los cambios lo vamos a hacer desde Simulink. Lo otro, pues, a lo mejor ya se dieron cuenta que pueden seleccionar diferentes vistas. Y vamos a seleccionar en algunas ocasiones las vistas que más nos convengan. También nos permite tener o abrir múltiples, dividir este cuadro en múltiples ventanas para tener más de una apreciación. Eso es muy conveniente en este caso porque Simescape se puede utilizar para simular lo que serían diferentes conjuntos mecánicos. Entonces, si ustedes a lo mejor están no analizando un robot, sino a lo mejor una suspensión, quieren ver cómo se comportan los elementos de la suspensión y como van a tener un ensamble, pues quieren ver cómo se comporta cada pieza y lo pueden hacer con una ventana diferente. Ahora vamos a los puntos importantes que sí vamos a empezar a trabajar. Este es para cambiar el color del fondo. En este caso yo lo que hice fue exportar las piezas con un color determinado y me lo respetó el programa. Entonces puede pasar que si ustedes definan algunas propiedades de sus piezas como material, les va a exportar las piezas como material y se van a ver reflejadas en la exportación. Por ejemplo, si ustedes exportan algún metal, al ser el fondo gris se va a perder. Entonces este menú lo que les va a permitir es cambiar el color del fondo, en caso de que ustedes lo necesiten. El siguiente menú pues, sigue siendo el cursor. Estos son cambios de vista y cambios de orientación. Y los que nos van a interesar son esencialmente estos dos. Lo que les va a permitir es ver todos los centros de masa asociados a un ensamble que ustedes estén analizando. Ahora, yo le estoy pidiendo que me muestre los centros de masa de todos los cuerpos. O cuando ustedes tengan un robot o un ensamble que estén analizando con múltiples cuerpos, les debe de aparecer los centros de masa. Ahora aquí, el dato curioso que ustedes pueden observar es que el elemento de la base no tiene un centro de masa. ¿Por qué no tiene un centro de masa? Bueno, porque en programación o básicamente no se necesita, porque aquí está nuestro sistema inercial. Es un sistema que no se va a mover. Al no moverse, cualquier cuerpo va a estar fijo y por ende todas las fuerzas o las relaciones de inercia que se pueden presentar van a ser nulas, porque no se va a mover ni linealmente ni angularmente. Es por eso que en programación generalmente estos cuerpos no se definen con alguna masa en particular, sino van a servir como referencia. Esto está aquí en lo que sería Simescape, pero también es una regla que se utiliza también en programación, por ejemplo en ROS, cuando ustedes definen el análisis de un robot utilizando URDF. Entonces, ese detalle. El otro elemento que va a aparecer aquí es que les va a mostrar los sistemas de referencia asociados con los cuerpos. Entonces, por convención, siempre van a encontrar que van a presentarse tres colores, donde siempre el vector en rojo va a estar asociado con X, el vector en verde con y el vector azul en Z. Entonces, en este caso, estos sistemas de referencia quedan apuntando hacia arriba, que sería nuestro sistema de referencia de nuestra pieza, digamos desde aquí estaremos planteando nuestro sistema inercial, por lo que este eslabón está sobre el plano XZ. Ahora, aquí también lo que podemos apreciar es que tenemos dos sistemas de referencia. En este caso, lo que hace el programa, nosotros matemáticamente para nuestro modelo, asociamos un sistema de referencia para cada cuerpo. Lo que hace el Simescape es que le asocia un sistema de referencia como marco fijo, con el cual va a empezar a medir el cuerpo. Ese sistema o ese marco lo va a sacar del exportador del CAD. Entonces eso es muy importante porque hay que tener cuidado con los plugins que se vayan a utilizar. En este caso, este ensamble se exportó a partir de SolidWorks y lo que hizo fue establecer a X con su dirección hacia arriba, nuestras referencias. Por eso que tenemos este vector X que estoy señalando con el cursor apuntando hacia arriba, y el cuerpo gira sobre Z, como también lo habíamos manejado. Pero aquí el detalle está que Z, como nosotros lo definimos dentro de nuestro modelo, está apuntando de manera perpendicular a la pantalla, es decir, debería de quedar apuntando en esta dirección, y en este caso está apuntando en dirección contraria.
Entonces, ese es otro detalle de utilizar los exportadores de CAD, que en algunas ocasiones no vamos a tener el control, o, no, o debemos de tener mucho cuidado de cómo definimos las relaciones de ensamble, para definir bien cómo van a quedar los ejes. Entonces, en algunos casos vamos a tener control, en otros no. Entonces, es un detalle importante que hay que tomar en cuenta. ¿Esto en qué nos puede afectar? Bueno, en el caso de las juntas rotacionales y en las prismáticas también, significa que en algunas ocasiones para que nuestras entradas funcionen dentro del modelo, como lo planteamos primero matemáticamente, tendrían que ser, tendremos que agregarles a lo mejor un signo negativo para que funcionen como nosotros esperamos. Entonces también eso no es muy adecuado. Por eso el objetivo de este semestre es pasar la mayoría de las prácticas que vamos a hacer al formato URDF y al final utilizar el formato URDF para realizar lo que sería el proyecto, que va a ser una simulación de un robot determinado. Entonces, de este lado ya terminamos. Voy a reproducir de manera muy rápida lo que se debe de haber hecho en clase para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer sería configurar la junta. Entonces, le damos doble clic y nos vamos aquí a la parte de actuación. Entonces, a algunos se les fue, no escucharon bien. Y la parte de actuación básicamente tenemos dos elementos. Tenemos la parte dinámica y la parte cinemática. En el caso de la parte dinámica, por eso es que ahorita no se está moviendo, porque no está definido o no está establecido. Pero nosotros podemos definir que el elemento se mueva ya sea por una entrada cinemática o por una entrada dinámica. En este caso vamos a manejarlo todo desde el inicio, desde la cinemática. Entonces aquí tenemos el cálculo de un par y en este caso aparece como nulo. En algunas versiones de Simulink, ya cuando hacen su exportación, nada más les debe de proporcionar dos opciones, que sería provista por una entrada o automáticamente calculada. Nosotros vamos a dejarla en este momento automáticamente calculada. En mi caso, como yo ya se actualizó, que les había comentado, ya lo debe de hacer automáticamente cuando aparezca, porque tengo aquí el autoaplicar. En su caso le tendrían que dar dentro del menú a la parte que dice aplicar y verían los cambios. De aquí, en la parte de movimiento, le vamos a decir que va a estar provista por una entrada. Entonces aquí ya me hizo el cambio y me aparece el vector o la parte donde está la Q. ¿Se acuerdan? Q lo hemos definido como Q de configuration. Esa parte lo siguen manteniendo, coincide con nuestra notación de robótica, pero no necesariamente es por ello. Después de la parte de sensado, quedamos que vamos a censar posición, velocidad y par. Quedamos con estas tres. Ahora, así como está planteada la práctica, lo que queremos es mover al eslabón que tenemos de una manera suave. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué requerimos que el robot se mueva de una manera suave y bajo qué elementos condicionantes está el movimiento de un robot? Ahora, para eso vamos a tomar en cuenta que esos cambios van a estar referidos al tiempo. Es por eso que aquí el tiempo de la simulación está definido como de entrada como 10 segundos. Ustedes lo podrían cambiar a que si fuera infinito, en dado caso que ustedes quieran. Pero lo vamos a mantener así para que nada más nos haga este cálculo. Entonces, lo que vamos a utilizar, si recuerdan, era un bloque de función de MATLAB. Donde tenemos una entrada y una salida. En este caso, nuestra entrada va a ser en función. Si quieren, ustedes le pueden dar doble clic y cambiar el nombre. Bueno, un consejo, ahorita voy a poner acento. Ustedes no pongan acentos luego en sus programas porque caso en un lío. Entonces, tenemos este bloque. Y lo que queremos es que el eslabón tenga un comportamiento en el tiempo. Significa que su entrada debería ser el tiempo. Y para eso, ¿se acuerdan? Utilizamos un reloj.
Ahora, como les había comentado, si intentamos conectar directamente al bloque de la junta, no nos va a permitir. ¿Por qué? Porque esta es una señal, una señal de control. Lo que espera este bloque es una señal física para generar un movimiento. Entonces tenemos que convertir esta señal de control a una señal física. Entonces, ¿se acuerdan? Utilizamos la función de Simulink PSE Converter. Y este sí nos permite realizar la conexión. Ahora, algo que comentamos también en el video anterior, en la parte 1, era que tenemos que configurar este filtro. Entonces, de tal manera que nosotros le vamos a dar una señal, pero esa señal va a estar filtrada, o la vamos a filtrar, de tal manera que nos calcule las derivadas. Y en este caso, como le estamos pidiendo que nos calcule la cinemática, tenemos que pedirle que nos calcule hasta el segundo orden. Es decir, le vamos a mandar una señal que va a ser de posición, pero el bloque va a requerir una señal que va a ser la velocidad y la aceleración, la primera y la segunda derivada. Le damos a aplicar, y si se acuerdan les había comentado que ya cuando está definido cada una de las derivadas, nos agregaba estos dos puntos. Ahora, vamos a definir el comportamiento. Entonces, ese comportamiento, ustedes lo pueden encontrar aquí en esta imagen dentro del repositorio. Lo voy a poner en mi ventana de control. Y bueno, en esta versión no me manda a lo que sería MATLAB. Si ustedes tienen una versión anterior de MATLAB, los pueden mandar al browser de lo que sería el editor. En este caso, esta versión ya no nos saca de lo que sería el browser, sino que nos mantiene en MATLAB y ya nos abre directamente aquí el código. Entonces aquí tenemos la salida y definida por una función de u. Este u sería el tiempo o la entrada del reloj. Entonces tenemos que definir cuánto tiempo va a durar nuestra tarea. En este caso nuestra tarea va a durar 10 segundos. Y si se acuerdan les había recomendado que colocaran las unidades. Entonces aquí posición inicial. Esta posición debe estar en radianes. Y una posición final. Y quedamos que lo íbamos a mandar a 90 grados. Bueno, ya iba a decir 90 grados. Y siempre le están diciendo que no. Lo vamos a mandar a lo que sería el valor de pi medios. Entonces así podemos escribirlo como pi medios en valor. Ahora, esta sería nuestra entrada. Y aquí lo que vamos a utilizar, si se acuerdan, les había comentado que era una función conocida como un polinomio de quinto grado, que es una función muy utilizada en lo que es la robótica. Y que la estructura o el polinomio viene en lo que es la representación, o viene ahí en su repositorio, en una imagen. No lo puse tal cual porque lo ideal es que ustedes lo escriban. De hecho, sí lo pude haber puesto en el repositorio como parte del código, pero sí quiero que cuando menos sí practiquen cómo escribir ecuaciones dentro de MATLAB. Entonces, básicamente lo que tenemos es elementos. Entonces aquí es t elevado al cubo, y esto multiplicado por u elevado al cubo menos en este caso son 15. Más adelante en el curso vamos a ver de dónde se obtiene este perfil. Más. Entonces aquí son 6.
6, esto es a la quinta potencia, a la quinta, y esto está multiplicado por la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Y si se dan cuenta, aquí ya nos marca que no hay ningún problema. Entonces generalmente aquí, luego los errores son de dedo. Entonces hay que tener cuidado de cómo está escrita. Me regreso y ya tenemos nuestra entrada. Entonces yo ya corrí la simulación. Entonces algo que les había dicho es que para generar las simulaciones, lo que hace es, ahora sí, regresándome al browser, que sería aquí el Corner Folder, lo que está haciendo esta parte es que me generó la simulación. Bueno, todavía no la salvo. Eso sí, déjenme hacer. Vamos a hacerlo, salvarlo. Aquí es muy importante que el archivo de Simulink quede en la misma carpeta, porque todo lo bajan con las mismas directivas. Entonces, hay que recordar que algunas de las directivas que utiliza MATLAB y Simulink son directivas en Java. Entonces, generalmente lo que hacen es que crean una ruta. Si se llega a cambiar alguno de esos archivos de dirección, simplemente no va a encontrar esa ruta y eso nos va a impedir hacer la simulación. Entonces, todo tiene que estar controlado y ordenado dentro de la carpeta. Ahora sí, lo que tengo es el archivo de simulación, este ensamble.r en el archivo de Simulink. Ahorita no aparece, pero tengo este archivo de ensamble.datafile. Aquí lo que se encuentran son los datos del solucionador para que el programa pueda realizar la simulación. Y ahorita no aparece el archivo .c porque no se ha corrido nada. Generalmente generan un archivo .c para auxiliarse. Entonces, ya tenemos todo. Podríamos ir aquí a la parte de explorador y podríamos correr la simulación desde acá. Bueno. Ya la está corriendo. Y es lo que esperaríamos que pase. Que se esté moviendo. De esta manera. Entonces se pueden dar cuenta. Lo que vemos aquí es el movimiento relativo que hay entre los sistemas de referencia. Un sistema asociado con este cuerpo, el movimiento, y un sistema de referencia que se mueve junto al cuerpo. La manera en que nosotros modelamos es estableciendo nada más el sistema que se mueve junto al cuerpo. De esto no pasa nada. Y básicamente las ecuaciones que nosotros vamos a manejar funcionan. Lo ideal es que no tuviéramos que hacer, en dado caso, adecuaciones a nuestros modelos o adecuaciones dentro de adecuaciones dentro de la simulación. Entonces vamos a procurar evitar eso. Para eso vamos a emplear herramientas. Las herramientas que vamos a utilizar no es que compliquen eso, sino que nos van a exigir un poquito más de trabajo en el ámbito de programación. Ahora, regresándonos acá. Ahora lo que queremos es esa parte de información que les había comentado, que les había sugerido. Entonces vamos a utilizar primero los scope. Y como también les dije, podríamos utilizar ya sea 3 scope, uno por señal, o mandarlos todo a uno solo. Entonces, si ustedes quisieran mandarlo a uno solo, ya lo cerré, lo que tendrían que hacer sería empezarlo a configurar para que les separara las señales. Entonces, eso sí se puede hacer. O ustedes lo pueden hacer desde aquí, diciendo cuántos canales quieren, número de entradas, y ustedes ya pueden incluso decir cuántos tipos de entradas vamos a hacer. Ahorita no le vamos a mover mucho en esto, ustedes lo pueden hacer, pueden buscarlo dentro de la documentación. Y esencialmente yo lo que voy a querer es verlo dentro de lo que sería este ambiente. Ahora, vamos a intentar conectar la señal
al scope y lo que pasaba es que no nos dejaba conectarlo. Es porque este elemento de salida es una señal física y lo que se debe de recibir un scope, como es un sensor, por decirlo de alguna manera, debe de recibir una señal de control. Entonces hay que transformar esta señal física a una señal de control. Entonces vamos a hacer lo contrario. Vamos a pasar una señal física a una señal de Simulink. Entonces, en este no es necesario configurar nada, si ustedes lo desean. Si no, las opciones que tienen dentro de estos bloques, que ahorita no me deja, aquí está, es definir el tipo de entrada, es decir, el tipo de variable que va a entrar. Entonces aquí, como estamos midiendo posición, va a ser radianes. Le damos a aplicar. Bueno, otra opción es que también lo hubiera copiado. Copiar y pegar. Siempre es bueno programar, siempre, nada más con cuidado, siempre. Entonces, por ejemplo, señal física. Voy a copiar y lo voy a pegar. Y ya los voy a configurar por separado. Entonces meto esta señal por acá. Y esa señal W corresponde o sería el equivalente a omega. Y omega es un símil que se utiliza para lo que sería la velocidad angular. T, aunque es minúscula y pareciera que está asociada con el tiempo, en realidad está asociada con el torque. Entonces podemos darle nombre a la señal. Entonces aquí sería posición. Velocidad. Y par. Entonces aquí nada más hay que ser conscientes de qué tipo de velocidad estamos analizando. En este caso es velocidad angular. Entonces serían radianes sobre segundos. Aplicar. En el caso de pues sería par. Newton metro. Eso es otra cosa. La representación de estas piezas, cuando nosotros dibujamos en CAD, algo que también había comentado, es que por lo general esa representación o la manera en que nosotros lo dibujamos es en milímetros, porque es lo que nos permite establecer tolerancias adecuadas para la manufactura. Pero ya cuando lo exportamos, en realidad lo que requerimos son elementos que estén descritos en el sistema internacional, que nos ayuden a comprender la potencia, el par o las velocidades, ya sea lineales o angulares, y eso lo vamos a traducir a un comportamiento de actuador. Entonces ese sería como que el punto importante. Entonces en automático, los resultados que vamos a tener de aquí nos lo va a pasar directamente ya al sistema internacional. No hay que hacer una conversión de algún tipo y directamente podemos hacer las relaciones. ¿Eso cuándo nos va a convenir? Bueno, por ejemplo, como habíamos visto en clase, podemos multiplicar el par por la velocidad como vectores o como cada elemento asociado a una junta, o si no lo vamos a ver más adelante, y con eso obtendríamos la potencia mecánica del sistema que tiene que dar el motor asociado a la junta. Entonces tendremos que multiplicar estas señales y con ello obtener un comportamiento de potencia. Ahora, de aquí, si yo quisiera ver el comportamiento de estos elementos, tendría que abrir cada uno de los scope. Entonces, para verlo dentro de lo que sería este ambiente, podemos hacer un dash scope y podemos utilizar uno por variable. Entonces yo voy a utilizar uno por variable. Entonces vamos a conectar cada uno de estos a este tipo de señal de salida. Entonces le damos doble clic, seleccionamos el hilo, le damos a aplicar y ya quedó conectado. Entonces aquí queremos medir velocidad, le decimos que no lo conecte a velocidad, le damos a aplicar y ya. Y el último sería el de par. Voy a salvar. Y voy a correr la simulación
desde aquí. Entonces, esta sería la gráfica del comportamiento de la posición esperado, el comportamiento de la velocidad y el comportamiento de la dinámica. Ahora, la dinámica tiene este comportamiento extraño. Bueno, ¿por qué tiene este comportamiento extraño? Porque estamos utilizando una aproximación a cero. ¿Cuándo se da ese comportamiento extraño? Aquí podemos ver que es justamente a los 5 segundos, que pasa a los 5 segundos. Sería por acá. Bueno, lo que está pasando es que conforme a lo que vamos a ver dentro de estas gráficas, en el caso de la posición sigue avanzando, pero en el caso de la velocidad, es el punto máximo al que puede llegar la velocidad y de repente empieza a disminuir. Es decir, empieza a acelerar en una dirección, desacelera y de repente cambia bruscamente el sentido de la aceleración. Es por eso que se presenta este cambio y como es algo calculado le mete ruido. Entonces hay una razón de por qué se presenta este ruido. Ahora, una manera de arreglarlo, que no está así como que lo más esperado, es que cambiemos lo que sería, o que afectemos ese cuerpo por la gravedad. Entonces, esto se va a guardar solito. Ustedes, en dado caso que su versión se los pida, pues tendría que guardar. Tendría que darle a aplicar y después guardar. Y aquí pueden ver. ¿Se dan cuenta? Le quitó el ruido. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya el cuerpo está afectado por la gravedad que lo está jalando hacia abajo. De tal manera que, de hecho, cuando debe de iniciar en esta posición, vamos a pasarnos una vista que nos convenga y que me ayude a explicar. Tenemos que el peso del eslabón se está proyectando directamente sobre la junta, es decir, el motor en esta posición no tiene que cargar nada. Conforme se va moviendo el eslabón, la proyección del vector de peso se va moviendo de tal manera que requiere el motor de la junta generar un par que lo vaya sosteniendo. Y eso lo va pasando de manera gradual. Dicho efecto es mayor que el efecto de la aceleración. De tal manera que en la posición final que lo estamos planteando, el motor tiene que mantener un par. Y eso es lo que nos presenta la gráfica. Entonces voy a salvar. Ahora, básicamente, ustedes en su práctica tienen que generar estas gráficas dentro de su reporte para la junta rotacional que ustedes hicimos o que terminaron, que están haciendo por parte de la sesión que tuvimos en video, y estas más gráficas para lo que sería la junta prismática del ensamble que ustedes decidan escoger dentro del repositorio. Un detalle que les puedo comentar es que en el caso de la junta prismática va a aparecer el mismo comportamiento que teníamos antes de aplicar la gravedad. Y en ese caso no es tan conveniente aplicar la gravedad. La gravedad siempre va a estar definida de manera particular. Es decir, no la podemos mover a nuestro placer, como nosotros quisiéramos. Porque siempre va a tener una dirección que sería apuntar hacia el centro de la Tierra. No podemos decir que la gravedad va a afectar sobre X sobre Y, porque lo estamos utilizando como referencia. Entonces, se va a dar el caso, por eso es que también muchas de las configuraciones de robots no utilizan juntas prismáticas, porque el aplicar un comportamiento en velocidades mete mucho ruido. Y aparte, solo están impactando dentro de una posición. Y es limitada la movilidad. Lo vamos a analizar ya cuando avancemos más en el curso. Entonces, ya definido esto, sería todo por hoy, o por el momento, y les subo este video para que lo tengan.
Entonces termino de grabar y nos vemos después.